Romanos 1:17. Abre tu Bíblia, por favor. Vamos ao primeiro verso da reunião de hoje, da ministração de hoje, la Santa Cena de nosotros, como dijo Fábio, la Cena del Espírito. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Dónde? En el Evangelio. ¿Por qué? Porque allá dice que así como por un hombre el pecado entró al mundo, de la misma manera por un hombre el pecado salió. Eso es justicia de Dios y tú solo encuentras en Romanos 5. Entonces está en el Evangelio de Romanos a Hebreos. Por fe y para fe, como está escrito, el justo por la ley vivirá. Diga, por la fé. Justo aqui significa justificado. Me refiro ao justo, aquele que paga suas contas al dia. Não é isto. Este contexto aqui significa justificado por Cristo. Quantos aqui estão assim? Pagar as contas é uma obrigação. Não tem nada que ver uma coisa e outra. A vezes nos retrasamos, não? Nas contas, porque não se manifestou. Pero isso é outro assunto. Diga comigo, eu estou justificado. Esse justo tem que viver por las obras ou por la fé? Por la fé. Gálatas 3:9. De maneira que los de la fé são ¿qué? Bendecidos juntamente com quem? E quando foi Abraham bendecido por Deus? 430 anos antes de la lei, allá atrás. Entonces, los de la fe, que somos nosotros, somos bendecidos com aquela bendição dada a Abraham. Ou seja, Jesucristo foi o puente para que aquelas bendições y nos bendijo con ¿cuántas bendiciones? Todas, pero los de la fe. Por eso empecé diciendo que hoy iba a hablar al pueblo de la fe. Por lo tanto, estos dos versos dicen que el pueblo de la fe son un pueblo que Dios tiene un cariño muy diferente. Son un pueblo muy especial. Tienen una posición muy especial, privilegiada. Justificados, santificados, perfeitos, todo esto tú eres. En tu espírito, tú estás completo. Todo lo que Jesucristo es, tú eres. El problema es que tú estás vestido por un cuerpo de carne. Y a veces queda difícil aceptar aquello que el pastor muy loco dice que todo lo que Cristo es, tú también eres. Pero Jesucristo es santo y tú también. Pero Jesucristo no tiene pecado. Tú también no los tienes. Entonces, existen varios momentos. Por ejemplo, ¿qué está escrito en Efesios 1:3? Allí tú eres bendecido. Esta es la posición espiritual. Hebreos 10:14. ¿Quién se acuerda? La posición espiritual. Dos posiciones, perfectos y santificados. Él nos perfeccionó con una sola ofrenda, lo santificado. En Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. Significa que yo estoy bendecido, santificado, completo en Él, perfecto en Él. ¿Cuál es la posición de Hebreos 2:14? Sin diablo. Libres. ¿Cuántos aquí pueden decir glória a Deus por isso? Mira, solo algumas coisas em 2 Coríntios 2:14, sabe que diz? Em Jesucristo tu estás levado em triunfo.
¿Cuántos? Esta es la posición espiritual. Pase lo que pase, tú estás en triunfo. Y en Hebreos 9:26, ¿qué dice? Él se manifestó una vez y para siempre para quitar el pecado del medio. O sea, no hay más pecado. Tú no puedes más ser encontrado en pecado. Tú eres impecable. Diga conmigo, yo recibo esta palabra. ¿Cuál es tu posición espiritual en Hebreos 1:14, que dice: espíritus ministradores a servicio de los herederos de la salvación? Dos cosas: tú eres heredero. Segundo, tienes un ángel contigo. Mira cuánta cosa. En 2 Corintios 5:19, tú estás como reconciliados con quién? Con Cristo, con Jesucristo. Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo sus hijos. En 2 Corintios 8:9, ¿cuál es tu posición espiritual? Di conmigo, rico y próspero. ¿Sabe lo que dice ahí? Ahí dice: Él, siendo rico, se hizo pobre para que por la pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Di para quem está aí contigo: tu eres rico, próspero, sem pecado, livre del diabo, justificado, perfeito, llevado em triunfo, completo. Um aplauso ao Senhor, nuestro Dios. Glória a su nombre. Entonces, estes poquitos versos que o Senhor me mostrou, mira quanta coisa tu eres, tal coisa e outra coisa. São poucos comparados com 14 livros tão lindos como estes que o apóstolo Pablo escreveu por instruções de Jesucristo. Estes passagens são nosso chamado. Nós estamos espiritualmente en esta posição espiritual. Para Deus, que em verdade é quem interessa, que agrademos, ¿no? Para Deus, tu estás exatamente como comentamos aqui. Tu lo recebes. Diga comigo: para Deus, eu estou completo. O problema é que a vezes não parece nada disso que Deus disse de nós outros. Então, é aí que entra Hebreus 11:1. La fé, ¿qué es la fe? Es el firme fundamento donde tú estás, ¿no? Firme fundamento de las cosas que se esperan. O sea, tú esperas, porque todavía no estás. Tú no puedes ver, tocar con ese ojo ahí que se esperan. Y también, ¿qué? La convicción de las cosas que no se ven. Fé es esto aí: firme fundamento e convicção. Uma pessoa, quando está convicta que o diabo está destruído, se despierta por la madrugada, vai beber, tomar água e não tem medo de los ruídos que a vezes escuchamos. É o gato en el techo, la olla que resbalou, ou el vecino que está despierto, não sei. Todo es menos el diablo, porque tú estás convicto en Hebreos 2:14. Allí dice una cosa, que tú no puedes resucitar aquel monstruo llamado diablo, porque ahí está Hebreos 11:1. La fe es el firme fundamento de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Te pregunto, ¿cómo tú puedes tener fe o convicción o estar firme en aquello que tú no ves? ¿No es una locura? ¿Cierto? Una locura. Tu amigo en el trabajo ve la situación que tú pasas, te mira y él cree de otra forma. Él te va a presentar eso y tú sigues ¿cómo? En el firme fundamento. No. Eso es una leve, momentânea tribulação. Que isso? Tu estás assim há muito tempo. Tienes que ir a minha igreja, porque allá o pastor ora com muito poder, arrodillado, e todos caem. E o culto é maravilhoso. A gente canta e salimos livianos, não? E aquela pessoa
va a decir tanto esas cosas para ti que si tú no estás en el firme fundamento anclado, tú vas florear, porque tudo se vai manifestando e te pegando, e te pegando, te pegando, e chegar aqui, passando as coisas que tu estás passando, porque eu não sei, não te conosco tão intimamente para saber tus situações, mas todos nós outros passamos. Diga comigo, eu recebo, porque é aí que se manifesta o poder de Deus, certo? Então, eu não sei o que tu passas, mas tu passas. E então, tu chegas aqui e eu digo que tu não tens problema. Diga comigo novamente, eu não tenho problemas. Ninguno. Isso não é uma loucura? Isso é uma loucura, pero bendecido. É aí que aplica outro verso. Que tu crees que o apóstolo Pablo não passava por las situações? Sí, pasaba muchas. Dice que un día oró al Señor 3 veces para librarse de algo y el Señor dijo, Pablo, deja de eso, mi gracia te basta. O sea, tú tienes las herramientas para arreglar eso solo, para de pedir. Eso no es una locura, claro. Pero otra cosa que Dios reveló a Pablo, 1 Corintios 1, 2, 1. Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría, ¿no? Dios percibió que con la sabiduría que tiene el mundo, Dios es sabio. Diga conmigo, Dios es sabio. Entonces, percibe que con la sabiduría que tiene el hombre, él no puede conocer la sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar los que ya creen por la locura de la predicación. Entonces, esta predicación es una locura. Que tú hables a otra persona, vosotros sois dioses, tú estás completo en Cristo. Lo que se une al Señor es un mismo espíritu con Él. ¿Qué? Ah, no, tú no sabes dónde yo estuve anoche. No te imaginas lo que hice anoche pasada. Y ahora viene a decir que aquel que se une al Señor es un mismo espíritu con Él. Sí, un Cristo en el burdel, caminando. Un Cristo caminando, sabrá Dios dónde andó, dónde andaste. Un Cristo fumando. Un Cristo tomando. Yo no sé. Yo no estoy apoyando, no estoy de acuerdo a eso, no estoy prohibiendo, no, nada. Yo estoy diciendo que aquel que se une al Señor es un mismo espíritu con Él. Entonces tú paras para pensar y a veces tú dudas de esta palabra, aunque esté escrito, porque esto es una locura muy grande. Alguien puede decir, tú no conoces mi pasado, yo ya hice tantas cosas tan malas y ahora, ¿cómo tú puedes decirme que yo soy uno con Cristo, con Jesucristo? Pero esta es la verdad. La locura de la predicación es esa. Y cuando tú empiezas a recibir esta palabra, tú empiezas a dominar tu vida. Porque hasta aquí nuestra vida ha sido dominada por el enemigo de nuestra vida. Entonces hay una observación aquí muy importante. Lo que te mantienes en seguridad es cuando tú sabes quién es tu enemigo. Tú tienes que luchar contra él y sabes dónde estás. Entonces tú estás seguro. Yo no sé si tú ya participaste de algún club de lucha o el enemigo es el otro. Tú sabes que aquel es tu enemigo. Pero vamos a decir otra cosa. Cuando entraste en una iglesia evangélica, ¿cuántos aquí ya estuvieron en una iglesia evangélica, católica? ¿Qué te dijeron allá? ¿Qué era que te mantenía unido? Frecuentar la reunión, los cultos. ¿Qué era que te mantenía alimentándose para mantenerte en el alto con tu fuerza? ¿Sabe qué era? Que allá dijeron que el enemigo de tu vida allá, ¿quién era el enemigo allá en el sistema religioso? El diablo. No era el diablo que te dijeron. Y eso te mantenía allá. Por eso tú ibas allá.
tu tenías miedo del diablo, te sucedían cosas que tú no tenías el entendimiento, entonces pasabas por dificultades, entonces te invitaban, vamos a la iglesia, y allá con tanta plática que está vivo el diablo, te decían que aquel era el enemigo que tú tenías que vencer, que luchar. ¿Y cuántos aquí ya lo echaron fuera? Porque tú ayunabas, hacías sacrificios, tú sabías quién era tu enemigo allá, tú sabías, y allá tú ibas a hacer esto. No, hermano, eso sí, el enemigo está furioso, pero yo estoy firme en Jesús. Señor, lléname de tu espíritu, porque el diablo puede ser todo, una mujer, un animal, una cosa en tu casa, o puede cruzar las paredes o no. El diablo puede hacer lo que quiera y el Señor necesita de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor. El enemigo es el diablo. Eso te mantenía unido a aquel grupo. Para que tú mantengas un grupo junto, unido, todos tenemos que tener un enemigo en común. Pero llegó un día que tú fuiste traído a la gracia. Pero ahí el enemigo ya no era más el diablo. Ahora ya era el sistema religioso. Todos unidos luchando en contra del sistema religioso. Un enemigo común, el sistema religioso, porque ya no era más el diablo, porque ya nos explicaron que el diablo había sido destruido y las batallas de antes fueron en vano, porque el diablo ya no existe. Pero ahora el enemigo común que mantiene todos juntos, ¿cuál es? El sistema religioso. Vamos a luchar en contra. Y tú pasabas el tiempo luchando y andaba y hacía y luchaba y frecuentaba y unía y decía malas palabras al sacerdote, chamava pedófilo y protestava dentro de sus territorios y todos íbamos y a la catedral y después venían las intimaciones para ir a la policía contestar porque invadimos la casa de los demás católicos, ¿no? Ese era el enemigo de antes, hasta que Dios nos trajo a esta gloria en que estamos hoy. Entonces, para luchar contra el enemigo actual, tú tienes que andar por fe. ¿Quién puede contestar quién es el enemigo actual? La carne, ¿no? Este es tu único y verdadero enemigo. Di para quien está a tu lado. Dile. Tu carne es tu enemigo. Di para quien está detrás de ti, en tu lado, al frente tuya. Di conmigo, mi carne es mi verdadero enemigo. Por eso tú tienes que alimentarse de la palabra del Espíritu. Porque tu cuerpo de carne es un enemigo. Él está puesto para enemistades. Está puesto para tumbarte y te va a tumbar, te va a derrubar si tú dejas. Si tú lo dejas, te pone una trampa y tú te caes. ¿Por qué? Porque en la carne nosotros andamos por vista y no por fe. En la carne nosotros andamos por la plata que tenemos y no por fe. En la carne andamos nosotros por la chequera en el banco y no por fe. Nosotros andamos en la carne por aquello que nuestro brazo puede hacer. En la carne andamos por el cartón, por el diploma que tenemos, por lo muy bueno que somos con la gente y no por fe. En la carne, bendecido, en la carne es un infierno. Eso sí que es un infierno en la carne. A veces suceden situaciones difíciles en nuestra vida y yo sé que en tu vida también pasa eso. Y estas cosas solo tienen un propósito: alejarte de aquí, porque alejándote de aquí tú no oyes la palabra. Algo te distrae, el teléfono suena, alguien llega, tú te acuerdas de otra cosa y no vas a escuchar la palabra. Entonces suceden cosas, te tumban, te derruban. La primera cosa que la gente hace cuando tiene dificultades, ¿cuál es? Deja de congregarse. Se siente medio avergonzado, medio impotente y entonces desaparece, deja de oír. Y entonces la cosa va empeorando, porque esta es la
trampa de tu verdadero enemigo. Tú empiezas a mirar con este ojo, tu confesión empieza a decaer, empiezas a debilitar-se, y tú eras de este tamaño. Después pasa el tiempo y tú te quedas bajito, 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 y la situación de la misma altura, y tú estás así, bajando, bajando. ¿Por qué? Porque tú no estás alimentándote para mantenerte vivo, aceso, acesa, prendido, prendida. ¿Ok? Isso é o que passa. Quando recebemos a palavra, não se acabam os problemas. Como eu disse el passado domingo, a gente pensa que tu eres agora um bendecido, se acabaram os problemas. Não, não é assim. Depois escute o tema, não? Eu não vou repetir. Tu sigues, não? Pero esta palavra te agiganta. El muro permanece del mismo tamaño. Sin la palabra tú estabas bajito. Con la palabra tú empiezas a crecer y se agiganta. No es el muro que disminuye, no es el gigante que disminuye, eres tú que creces. Es diferente. Por ejemplo, ahora tú aquí conmigo estás viajando en tu mente. ¿Cuántos aquí están recibiendo la palabra? Pero hay un detalle, tú vas a salir de aquí a poco y solo Dios sabrá lo que va a pasar de aquí a poco. O las compañías que se van a acercar a ti. No, nosotros ahora estamos en la mano del mejor del gobierno. Ahora pusieron aquí un hombre y que tú vas a escuchar en esta televisión loca de aquí a poco. ¿Qué va a leer en el periódico? ¿Qué va a ver en la internet? Y un temblor en México. Ay, se murieron porque se cayó el helicóptero con los políticos. Eso está de mal a peor, hermano. Y entonces tú escuchando eso, empiezas a querer a concordar con eso. Pero tú escuchaste la palabra ahora. Pero el asunto es que eso te debilita. Y cuando tú te debilitas, tu confesión empieza a caer. Cuando tu confesión empieza a caer, entonces, si es un pacto de boca, de chamar la existência, e tu cerras tu boca, paras de confessar, dejas de chamar la existência, e diz a Bíblia que o poder da vida e da morte está em la língua, e tu boca está cerrada assim, ¿por quê? Por causa do inimigo de tu fé, que é tu corpo de carne. Quero contar-te uma história aqui. Segundo livro de Reis 6, 15 a 18, há aqui uma história tremenda. Segundo livro de Reis 6, del 15 al 18. Vou ler aqui para ti. Não está aí na pantalla, pero vou ler. Uma história tremenda, que passa aqui algo bem tremendo. Vamos a ver. Capítulo 6, verso 15, hasta el 18. Dice: essa é a história de um profeta que ele tinha um colaborador com ele. A Bíblia chama de servidor, não? Em outra parte se chama Geazi, o profeta é Eliseu, e estavam em uma missão de caminho a um lugar, e no caminho tinham que parar. Era um viaje largo, não? E havia um homem, un rey, su enemigo de las cosas de Dios. Y este hombre estaba teniendo prejuicio en sus batallas contra el pueblo de Israel, porque este profeta, sin verle, sin estar ahí, sin vivenciar con él, hablaba a los de Israel cuál sería su próximo paso que iba a ser, ¿no? Más o menos así. Después tú lees. Y aquel hombre, entonces, aquel rey, estaba intrigado. Oye, ¿qué pasa? ¿Hay alguien aquí infiltrado? No, rey. Es que allá en Israel hay un profeta que revela a los de allá tudo que tú haces aquí. ¿Y quién es este hombre? Se llama Eliseu. ¿Y dónde está? Está de camino a tal parte. Espera ahí. Ese es el contexto, ¿no? Entonces, verso 15. Y entonces Eliseu parou a dormir. E este rei mandou um montão de gente, su exército, sus sicários, não?
cercar, atacar donde estaban. Y entonces el servidor del profeta se despertó muy temprano, ¿no? Él salió de la puerta y es que vio el ejército cercando la ciudad con caballos, carros. Entonces él dijo al hombre de Dios: Señor, entonces, ay, mi Señor, ¿qué haremos? Muchas veces tú ves el reportero, el reporte, el noticiero, ¿no? Y las noticias son: mira, no hay dinero en el país para hacer los pagamentos de la gente. Y tú estás con las cuentas ahí para pagar y dices: ¿y ahora qué voy a hacer? Que no hay plata, que no hay dinero. Porque eso es lo que tú estás viendo. Y tu verdadero enemigo utiliza esta visión carnal, este ojo carnal, el oído carnal, y tú miras aquello y empiezas a estar nervioso, nerviosa, asustado, asustada. O entonces tú te vas al doctor, estás sintiendo algo y el doctor te dice: mira, tú tienes cáncer. En la hora, ahí mismo tú choras, porque esta es muy fuerte. Y el enemigo de tu verdad, de tu fe, utiliza esto también. Utiliza esto también. Tú te olvidas que otros se quedaron del cáncer, uno y otro, y varios que tú sabes ya fueron curados. Pero tú solo piensas una cosa: voy a morir. Entonces, abrió la puerta y cuando miró y vio los soldados armados hasta los dientes ahí cercando la casa, ¿no? A perseguirles, cuando miró aquel, vio y dijo: Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hacemos? Entonces Eliseo le dijo: no temas, cálmate, muchacho. Di para quien está a tu lado: no tengas miedo. Dígale: no tengas miedo. Mañana te van a llamar. Oye, toma la llamada con calma, tranquilo. No tengas miedo, tú no estás solo. Mira, bendecido, yo estoy sabiendo de la situación, yo tengo todo aquí apuntado, estoy me organizando porque ya sé estoy ordenando mis gastos. Aquí está tu nombre, tu institución, porque tengo varios nombres aquí antes del tuyo. Va a llegar tu momento en que te voy a pagar. Por ahora no puedo, pero espérame. Oye, tú vas a ver la reacción de la otra persona. Dile a quien está a tu lado: no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Hay una canción que dice: mayor es lo que está en nosotros, más grande es lo que está en nosotros de lo que está en el mundo. Dice la canción que todo que Jesucristo conquistó en la cruz es nuestro derecho y nuestra heranza. Todo eso es de nosotros. Entonces, ¿cuál es el miedo? No temas, dice el Eliseo a su servidor. Entonces él debe haber mirado al profeta: estamos aquí cercados del enemigo. Y él lavándose los dientes, calmado, ¿no? Tomándose su café. Nosotros estamos cercados, no temas, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces, sucedió una cosa que es lo mismo que yo estoy haciendo aquí contigo hoy, en otras palabras. Eliseo oró entonces y dice al Señor: Señor, péço-te que tú abras los ojos de ellos, de él, ¿no? De su servidor, para que veas. Entonces, eso se dio. Se abrieron los ojos del servidor y él miró y vio que todo estaba cercado por carros de fuego y mucho más gente que los del ejército enemigo. Entonces, tú no necesitas nadie más para vencer esto. Lo que pasa es que tu ojo enemigo está ganando la lucha. Eso te sube la tensión, ¿no? Eso, tú dejas de desayunar porque estás nervioso. Deja de disfrutar con tu familia porque estás nervioso. Una situación, ¿no? Entonces viene ahí el servidor y dice: oye, estamos cercados, el enemigo está ahí, nos va a matar.
Imagínate que o profeta lhe diera um paro e se morriera. Imagínate isso. Não. Então, como era um homem que sabia do poder de Deus em sua vida, o verso 18 diz: quando vinieron a eles os sírios, imagino que estava em valle, não? E em las montanhas estavam os soldados. E disseram: vamos a atacar, e tá. Então, Eliseu orou ao Senhor e pediu ao Senhor que le hirieran em los ojos. E o Senhor assim isso, e se quedaram ciegos. Mira, hermana, aqui é uma hermana que um dia estava no bus e chegaram os ladrones. E esta hermana, Sueli, dijo: mi ángel, declaro que tú me cubras, essa gente não me vea. Oye, los asaltantes não la vieron. Não la vieron. Tú recebe a palavra, porque isso aqui é para nós outros. O servidor del profeta estava mirando com o ojo de la carne a la situação. Ai, vai chegar as eleições. ¿A quem? Voto por quem? Só há loucos. Estes que estão aí, eu não los quero. Se eu pudera los quitar, los quitava. E estes que se postulam agora, eu não sei o que vai passar. Oi, tu não eres cidadano de tu país, tu eres cidadano de los cielos. Não, a economia del país está, a economia deste país não é a tua é a celestial. Tu estás llevado em triunfo em tu vida. Estas coisas que estão aí não te alcançam. E se sucede algo, ai de aquele que te tocar, porque diz que minha é a vingança, disse o Senhor. Seja enfermidade, deudas, situações difíceis, seja lo que seja, Deus se mete em todo, em tu vida, bendecido. O problema é que tu sepas quem é tu inimigo. E agora, quanto já sabe quem é o inimigo verdadeiro? E dizem que para que tu tengas sucesso em la luta contra o inimigo, é que tu sepas quem é e tenerle cerca de ti. Porque cerca de ti, tu vas saber que quer hacer ele para perjudicar-te. Se um inimigo está lejos, tu não sabes que pensa, que hace, então aí não. Pero se está cerquita, e tu já sabes que é tu inimigo, não lo assuste, déjalo quieto, tu vas ver. Va a observar lo que hace tu enemigo. En nuestro caso, nuestro enemigo, ¿qué es? Nuestra carne. Y tú quieres a alguien más cerca de ti que tu carne. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mira, corra tus pensamientos, someta los pensamientos al evangelio de Cristo y el resultado, analiza, ¿es carne o es espíritu? ¿Es carne? Bótalo. É espírito? Ah, ok, é por aquele caminho. E assim tu vas controlando o inimigo. Conclusão. Caminar por fé é lutar contra tu verdadeiro inimigo. Caminar por fé não necessita ver, pero tener convicção que não estás solo, que tu eres mais que vencedor. Eu te declaro, actuando como mais que vencedor. Alabemos al Senhor, recebamos a Flávio, aplauso ao Senhor, a palavra. Agora tu sabes, uma vez mais, quem é tu verdadeiro inimigo. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos. Né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.